la fórmula del percentil, solo que el percentil aquí tiene P y acá tiene 100. ¿Ya? Va a ser la misma fórmula que tiene el quintil, solo que el quintil parece que es con K, ¿ya? K, y aquí va partido en 5. O va a ser la misma fórmula que el decil, ¿ya? Una D y acá partido en 10. Es la única diferencia que hay entre uno y otro. ¿Ya? Veamos. Vamos al cálculo entonces del primero. ¿Ya? Vamos a tener que volver a conectarnos después porque está quedando un poco tiempo. ¿Ya? Dice entonces, ¿cuál es el segundo cuartil? ¿Ya? El segundo cuartil, que es la misma fórmula de la mediana. ¿Ya? Cuando uno calcula la mediana, se calcula igual que el segundo cuartil o que el percentil 50. ¿Ya? Es lo mismo. Dice, ¿cuál es el segundo cuartil entonces? Primero, cuartil 2 va a ser K por N partido en 4. K vale 2. N, ¿cuántos datos son? Acá están, la frecuencia absoluta son 130 datos. 130. ¿Ya? Calculamos eso, voy a simplificar. 2 y 130 dividido en 2 son 65. 65. ¿Ya? ¿Qué obtenemos con esto? Presten atención. Obtenemos lo siguiente: que el dato número 65, ¿ya? Como son 130, 65, entonces el dato 65 es el que representa al cuartil, al segundo cuartil, ¿ya? Entonces, tengo que buscar dónde está el dato 65. Sé solamente la posición en la que está el segundo cuartil. Solo sé la posición, ¿ya? Entonces ahora tengo que buscarlo, el sueldo. El sueldo a qué corresponde, ¿ya? Tenemos entonces, fíjense acá. En el primer intervalo tenemos los 23 primeros datos. En el segundo intervalo tenemos hasta el dato 55. ¿Ya? Tengo que llegar al dato 65. En el tercer intervalo tenemos hasta el dato 98. O sea, en este intervalo tenemos desde el dato 56 hasta el dato 98. Por lo tanto, acá está el sueldo que representa al segundo cuartil, ¿ya? Al segundo cuartil. Entonces, en ese intervalo, reemplazo en la fórmula que ya conocemos, ¿ya? La fórmula U sub K, o sea, U2, que es igual al límite inferior del intervalo. ¿Cuál es el límite? Inferior, 300, más la amplitud que tiene el intervalo, 360 menos 300 son 60. Multiplicado por, y aquí va K por N partido en 4, pero ya lo calculé acá y es 65, por lo tanto voy a reemplazarlo por 65, menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior? Ahí está. No sé si lo pueden ver, ahí lo estoy señalando. Es 55. Entonces, anotamos 55 acá. ¿Ya? Y todo eso partido por la frecuencia absoluta que tiene el intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 43. 43 personas ganan entre 300 y 360 mil pesos. Entonces, partido por 43. Calculamos entonces, tenemos, calculamos acá rápido, esto da 10, 60 por 10 dividido en 43, más 300 es igual a aproximadamente 313,95. ¿Ya? Ese sería en este caso, ¿cierto? Aproximado. ¿Ya? Aproximado. Entonces, ahora vamos, ¿cierto? Esto representa el segundo cuartil, ¿ya? O sea, el 50% está acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? El 50% de los trabajadores recibe un sueldo igual, o inferior a 313.950 pesos. ¿Ya? ¿Dudas? Pregúntenme porque veo que hay algunos que están muy perdidos o perdidas, ¿cierto? Pregunta.
La verdad que estoy bastante perdida, no entiendo. En realidad es solo una fórmula, ¿verdad? Solo una fórmula. Solo una fórmula que hay que aplicar para poder identificar en este caso el segundo cuartil, el tercer cuartil, el cuarto cuartil, el cuartil que sea, ¿ya? Si yo... Fórmula la que hay que aplicar, ¿ya? Primero hay que saber con qué intervalo trabajo, ¿ya? Voy a hacer un resumen rápido, mientras pasan el minuto 20. Resumen rápido. Primero, calculamos, ¿cierto?, a través de la fórmula K por N partido en 4, ¿ya? Esa fórmula, para saber qué intervalo voy a usar, en qué ubicación está el cuartil que me piden. Me piden el segundo cuartil. Por lo tanto, para saber en qué ubicación está, multiplico 2 por 130 partido en 4. Me dio 65. Está ubicado en la posición 65, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el dato 23 tengo en este intervalo, ¿ya? Siguiendo, tenemos después datos 24, 25, 26, 27, 28, hasta el dato 55. Todavía falta para llegar al dato 65, porque esta tabla está ordenada. Entonces sigo, y acá sí está el dato 65, y reemplazo en ese intervalo, ¿ya? Se va a cortar, se vuelven a conectar todos, porque si no van a quedar ausentes, ¿ya? Todos tienen que volver a conectarse, salvo que alguien tenga algún problema o tenga algo que